Queridos amigos, feliz sábado. Estamos compartiendo hoy, en esta tarde de sábado, en este mediodía, un programa nuevamente de diálogos y tenemos al pastor Edgardo Yurno como nuestro invitado especial. Buenas tardes, Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, pastor? Un gusto saludarte y también un saludo a mis hermanos en esta tarde de sábado, desearles un feliz sábado y también contentos de compartir estos momentos, este rato con cada familia de allí. Bueno, tenemos al pastor Edgardo. Muchos lo conocen aquí en Mendoza, en la zona de Cuyo. Edgardo fue pastor aquí en Mendoza, pero no solamente que fue pastor en Mendoza, sino que su historia también de alguna manera, de parte, digamos, de sus abuelos, está enraizada en esta tierra por una experiencia muy linda que él nos va a contar. Así que bueno, tenemos el agrado de contar con el pastor Edgardo y vamos a conocer un poco de su vida, un poco de su ministerio, los lugares por donde pasó, cómo llegó también aquí a la Maco y bueno, y qué está haciendo ahora. Y él va a tener un regalo para nosotros, nos va a compartir algo que tiene que ver con la historia de nuestro territorio, la historia de la iglesia, del movimiento adventista en estas 4 provincias de Cuyo. Así que, Edgardo, tus raíces son orientales. Contanos un poquito, bueno, de dónde sos, de dónde naciste y un poco de tu familia. Exactamente, Gabriel, sí, efectivamente yo soy uruguayo, nací en Montevideo, en ese momento mi papá estudiaba medicina allí, era un poco más conveniente estudiar en Montevideo por el tema de guardar el sábado, así que se fue a estudiar unos años antes, yo nací en Montevideo, y que a los 4 o 5 meses ya nos trasladamos de vuelta a Buenos Aires y continuó creciendo junto con mis dos hermanas, Anabel y Nancy, allí en Buenos Aires, entre Florida y Morón, donde nos criamos, asistiendo a colegios adventistas en Florida, en el Instituto Adventista Morón, y así se desarrolló mi infancia, mi adolescencia, este, por esa parte del urbano. Así, de alguna manera yo soy nacido en Uruguay, de paso nunca me nacionalicé argentino por una cosa o por otra, sigo teniendo el documento de 92 millones y pico, ¿no? Así que Ajá. se fue desarrollando así mi vida entre el nacimiento en Montevideo y después la infancia y adolescencia en Buenos Aires. Bueno, sos medio como Gardel entonces. Eh, No un sé si poco de tanto, pero raíces orientales, pero también porteño. exactamente, parte y parte. Ahí en la iglesia central de Montevideo fue esa primera iglesia mía, esos meses que estuvimos allá. Yo recién nacido, y ya después nos vinimos y comenzamos asistiendo a Morón, aunque vivíamos en Florida, asistíamos a Morón porque mis abuelos y familia iban a Morón. Después estuvimos un tiempo asistiendo en Florida, en el Instituto Florida, en la Iglesia de Florida, y luego sí ya nuestra mudanza fue a Morón cuando yo tenía unos 10 años aproximadamente, así que entre mis 10 y 22 años, cuando fui a estudiar a Puyari, ahí estuvimos ya viviendo en Morón, zona Bueno, oeste. pero más tarde, aunque viniste del Uruguay, más tarde volviste. Pero ya nos vas a contar un poquito más de eso, cómo fue Sí, que cómo no. volviste al Uruguay a trabajar, a servir a Dios allí. Tu papá trabajaba en la casa editora y Correcto. bueno, a vos también te gusta un poco el tema de los libros, escribir, editar y bueno, digamos, ahí en Buenos Aires tu familia estaba relacionada con las instituciones de la iglesia, vos cursabas también en un colegio adventista y te criaste ahí en el contexto de la iglesia. Contanos un poquito de eso, de tu familia y cómo surgió tu Así es. vocación para ser pastor. Bueno, yo vivía justamente en un departamento frente a Casa Editora y frente a Granix, así que toda mi infancia estuvo relacionada con la iglesia. Mi papá, desde que vinimos a Buenos Aires, trabajó en Casa Editora hasta que se jubiló, más de 35 años aproximadamente, así que yo me crié en Casa Editora. Él primero trabajó como sereno, un tiempo que estudiaba todavía, así que de noche, cuando era verano, íbamos a llevarle la cena, estábamos enfrente justo,
Y yo me acuerdo, y hay una confesión, ahora no sé si se puede hacer confesiones en este programa, pero voy a hacer una confesión. Yo jugaba a atajar como arquero en ese pastito de jardín de casa editora, que es perfecto, ¿no es cierto? Así que El las noches veraniegas, jardincito, la parte de cuando adelante, el hacíamos la ingreso a la cena, casa editora. exactamente, la parte de adelante que hay un pasto, un césped bárbaro, ahí jugaba a tirarme, a atajar, así que le pido disculpas al jardinero de Casitora tarde, pero le pido disculpas, ¿no es cierto? Fue hermoso, también jugábamos mucho atrás en la cancha de fútbol, que ahora es todo depósito, pero antes había una Sí. linda cancha, así que me crié en Casitora, y allí transcurrió en mi vida, yo cuando entro a Casa Editora y siento el olor a papel, es el olor de mi infancia, porque Claro. ese olor, ¿no es cierto?, de tinta, de papel, con ese olor volvía mi padre de trabajar, yo iba a veces a verlo y era ese olor de Casa Editora, ese olor del perfume de mi infancia, ¿no? Y entonces ahí en Casa Editora trabajó mi tío bisabuelo, que fue contador en Casa Editora, mi tía Porota Fallar, trabajó allí muchos años, mi Ajá. abuelo Daniel tuvo un trabajo también hace un tiempo ya de jubilado como promotor de publicaciones para la Unión Incaica, mi papá también trabajó ahí, yo hice un trabajito veraniego también cuando era adolescente, así que para mí la Casa Editora es parte de mi infancia y también quizá de ahí viene esa vocación editorial porque permanentemente yo leía todo lo que sacaba Casa Editora y estuve ahí mamando todo eso toda mi niñez. Realmente es cierto, cuando uno ingresa a casa editora se siente ese olor a papel y cuando uno ve las máquinas que imprimen toneladas de bobinas de papel y cuando pasa la rotativa, ¿no es cierto? Que pasan las hojas de Biblia, los folletos de escuela sabática y uno dice, todo eso va a ser Sí, distribuido en toda Sudamérica, en todas las uniones de sí, habla hispana y el mensaje va siendo expandido, pero no desde ahora, sino que desde hace décadas que, bueno, a través del colportaje, a través de muchas formas, el Evangelio fue llevado a todos estos países y territorios gracias a la página impresa. ¿Y así eso es. tuvo que ver algo en tu vocación del ministerio? Sí, sí, eso fue muy importante, fue muy fuerte. Yo me acuerdo del mural que hay en Casa Editora cuando uno entra, ¿no es cierto?, en la recepción, es ese mural hermoso que hizo Pastor Vesco. Yo lo miraba de chico y veía todas las fases del mensaje, ¿no es cierto?, desde la visión, publicaciones, cómo los colportores trabajan, y son esas imágenes que uno tiene de chico y te van marcando, poniendo, ¿no es cierto?, algo muy especial en el corazón. No obstante, yo fui un poco rebelde, un poco remiso como Jonás. Cuando termino la secundaria me invitan a estudiar teología acá, tanto el test vocacional como una carta que me mandaron acá del colegio en ese momento, universidad, ya año 93. Este, Mi abuelo fue pastor, mi tío abuelo también, otros más, yo soy el sexto en mi familia, Ujú. pero en ese momento yo estaba un poco inseguro todavía, ya había empezado a trabajar, un poco inseguro sobre mis capacidades, tenía demasiado en alto a mis abuelos, a mis parientes, ¿no es cierto? Y creía que no tenía la capacidad como Claro. para poder eh, prepararme para esto. Así que comencé a trabajar, ¿no es cierto? Inmediatamente después de terminar el secundario en Granix, trabajé 5 años allí en la parte de venta, como promotor de venta, vendedor suplente, repositor, diversas tareas. Y finalmente pasó algo en mi vida, algo muy especial, teniendo yo 22 años, que ahí fue el punto de quiebre para, bueno, este, cortar mis vínculos con Buenos Aires y ya venirme acá a Puyari para poder comenzar a prepararme para el ministerio. Ajá. Y eso fue en el año 98. Creo que, bueno, estábamos cerca y cursamos juntos, o Sí, sea, algunas en la misma materias. época, ahí teníamos 2 años de diferencia y bueno, de alguna manera pudimos compartir un poco esos tiempos en la UAP, Te cuento un tiempos poquito. dorados, porque realmente cuando uno piensa en los momentos de la Sí, universidad, son de los mejores momentos de la vida también. Por eso por siempre supuesto. es lindo todos aquellos que tengan la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad Adventista, es una bendición. Bueno, por lo que uno aprende, por las vivencias, pero también vos encontraste a alguien más, aparte de estudiar, Así del es. seminario,
Sí, te sí, sí. encontraste con Vicky. Año 97, yo ya estaba madurando la idea de venir a estudiar. Yo cantaba en el Cuarteto Amanecer, fue el primero, uno de los fundadores del cuarteto, allí en Morón. Éramos todos compañeros del Instituto Adventista de Morón. Ujú. Y entonces allí, un día cantando, en un ensayo vienen dos señores y se sientan en la iglesia Florida que practicábamos ahí y nos escuchan cantar. Cuando termina el ensayo, ellos se presentan. Uno de ellos era un presidente de una asociación en Texas, en Estados Unidos, y venía acompañado por el doctor Rubén Pechero, que es tío de dos de mis amigos que cantábamos juntos con Martín y Marcos Piro. Nos presentamos. Yo en ese momento estaba comenzando a estudiar teología, porque me gustaba el estudio teológico y la Biblia, pero lo hacía en el seminario teológico bautista en Floresta. Así que yo trabajaba, dormía una siestita, me levantaba temprano, tipo 3:30 de la mañana, terminaba de trabajar cerca de las 2 de la tarde, volví a mi casa, hacía una siestita y me iba a estudiar de noche en ese seminario bautista, para tener mayor conocimiento teológico, pero lógicamente muchísimas cosas que no me cerraban allí de la hermenéutica evangélica, ¿no es cierto? Tenía más polémicas que otra cosa en el seminario, pero guardo un lindo recuerdo de allí porque yo, al presentarme al fin de ese ensayo, yo digo que yo trabajaba en Granis, que estudiaba teología en el seminario bautista, y luego entonces de que nos presentamos, viene y me habla el doctor Pechero y me dice: ¿por qué vos, si sos adventista y tu abuelo fue pastor y yo trabajé con él en Perú, vos estudiás en un seminario bautista? Y yo no supe qué responderme. Para hacer la historia corta, él me dijo: mira, yo voy a ayudarte para que vayas a estudiar a Puigre. Vas a colportar lo Ujú. que no te alcance, te voy a ayudar yo, pero tenés que irte ya mismo. Para hacer la historia breve, yo a los 15 días ya estaba cursando el segundo trimestre, cuando eran trimestres acá, acá en la UAP. Ese año volví acá tanto a Buenos Aires para seguir cantando con el cuarteto los compromisos que estaban pendientes, y ya ahí ya arranqué. Así que en 15 días pasé de estar trabajando como repositor en Granix, en un supermercado, a estar estudiando acá teología. Fue un giro completo, pero yo lo percibí como una gran providencia de Dios, que decía: es ahora o nunca, ¿no es cierto? Y realmente que así lo fue, Qué lindo, Dios utiliza personas a veces, ¿no? Así como ciertamente. para hablarte, para hacerte un llamado. Y bueno, el doctor Pechero fue ahí también de alguna manera tu consejero que te motivó a ir a estudiar teología y gracias a eso también hoy sos pastor de la iglesia adventista. De paso, bueno, Sí, el doctor Pechero también de alguna manera tiene su corazón aquí en Cuyo porque nos está ayudando ahí siendo padrino de una de las instituciones de la iglesia aquí, que es el Jardín de Infantes de San Rafael, de donde sí, después llegás a ser pastor. Esas son las sí, vueltas de sí, la sí. vida y los caminos de Dios. La vuelta Eh, pero contanos del un caminito, poquito ahí, bueno, efectivamente, sí, sí, sí. que estabas estudiando en la universidad y nos quedó pendiente, o te conociste en Buenos Aires o te conociste en la universidad con tu esposa. Bueno, efectivamente, yo conozco a Vicky en Morón. Ella era compañera de mi hermana Anabel. Era un año más atrás que nosotros, ¿no es cierto? Yo estaba en tercero o cuarto y ella antes, pero nos conocemos desde que tenemos 12 años aproximadamente, aunque ni fue ni fa, ¿no es cierto? Era conocerse de vista y eso nomás. Yo, volviendo a Buenos Aires, como te comentaba, para cantar con el cuarteto los últimos compromisos que teníamos pendientes en ese año, mientras ellos buscaban un reemplazante, que resultó ser un primo mío, en un primer momento. En la iglesia en el Diamo, justamente en la parte de arriba, que es el Zoom, se hizo una reunión de jóvenes que había que ir disfrazado, ¿no es cierto? Una fiesta de disfraces cristiana, lógicamente, y entonces yo estaba ahí sí, sentado, fui sin disfrazar, sí, siempre, ¿no es cierto? Medio colgado, y entonces la vi entrar a ella en ese salón, y ahí tuve como una revelación, como una epifanía. Hacía como 4 o 5 años que no nos veíamos, ¿no es cierto? Y ahí fue el momento que Te dije: con impactó. esta me voy a casar. Y entonces, efectivamente, allí se asoma Santi, que es un producto de esta historia, ¿no es cierto? Ahí Santi, que está en Hola clase. Sandy, ¿cómo estás?
Bueno, entonces ahí comienza el diálogo con ella que duró unos 6 meses, ¿no es cierto? 6 meses, pero te cuento algo más. Yo le había pedido a Dios que la que no fuera para mí me dijera que no, me dijera que no. Ujú. Yo soy compadre separado, ¿no es cierto? Así que yo quería tener absoluta certeza de que la que Dios quería y que me gustara lógicamente fuera todo combinara, ¿no es cierto? Una Bueno, señal. yo ya estaba estudiando teología, estaba exactamente, algo bien, bien claro. Así que yo estaba estudiando teología ya primer año, este, empezamos el diálogo, ¿no es cierto? El diálogo con ella no tenía la menor idea de mis intenciones, pero yo sí tenía claro mis intenciones respecto de ella. Lo cierto es que eh, cuando yo volvía, nos cruzábamos en la iglesia, en Morón, o en otra iglesia, en alguna actividad, en cierto momento, ella pregunta por el plan de estudios en Puyari, porque ella estudiaba administración en La Matanza y quería estudiar en Puyari, así que yo dije, esta es la oportunidad. Así que yo le dije que le iba a mandar el plan de estudios con una carta, y en ese mismo sobre, que yo le mandaba el plan de estudios con las equivalencias de la carrera, yo le mando mi propia carta, Ajá. mi Tu propia propio carta. plan le mandabas, no solo el Mi plan de propio estudio. plan de estudio, claro. Plan de estudio y plan de vida, plan de vida. Y esa carta fueron 7 carillas, o sea, fueron 14 carillas. Era así el sobre, parecía un sobre de esos que vienen de la asociación, ¿sí? Que son O gordos sea, así. ahí también mostrabas que te gustaba escribir, tu alma de escritor. Ahí, claro, claro, el tema literario arrancó ahí. Entonces yo mando y como quien dice, bueno, que sea lo que sea, pero yo ya sabía que si decía que sí era porque Dios le estaba diciendo y si me decía que no, lo aceptaba como la voluntad de Dios, ¿no? A los pocos días me manda su respuesta en un sobrecito chiquito, finito. Yo dije, esto es un rebote terrible. Así que lo abrí, yo vivía en calle Castelli, acá en Puyari, alquilaba con unos compañeros, y entonces leo la carta que da vuelta, da vuelta, da vuelta, y no sabía si era que sí, que no sé, pero en la segunda carilla decía concretamente, efectivamente, que sí. Entonces ahí yo pegué un salto. Tremendo. Al día siguiente yo lo conté a mis compañeros que me cantaban, ya la victoria es tuya, porque se llama Vicky Victoria, ¿no es cierto? Ya la victoria es tuya, no tengas más temor, me cantaban por los pasillos. Bueno, nos pusimos de novio, de los 20 meses que estuvimos de novio, solamente 4 vivimos en la misma localidad, que en el Libertador, porque siempre por colportaje, por residencia estábamos separados. Lo cierto es que ella al año siguiente ya se vino a estudiar acá, hicimos tercer año, como novios, ya principio de cuarto ya nos casamos, cuarto y quinto hicimos casados, y ya de ahí comenzamos, hicimos estuvimos un año en Balcarce como estudiantes misioneros, y al fin de ese año, 2003, vino el llamado de Uruguay para comenzar a trabajar en el distrito de Yum. Así es. Bueno, así que Victoria también contadora pública, también profesora ahí en la universidad, Sí, instituto. Y bueno, eh, una historia ahí de amor, la parte romántica, después con el sí, sí, tiempo sí. vinieron los niños. Pero bueno, me decís que volviste al Uruguay. Naciste en Uruguay y ahora ya como licenciado en teología, la iglesia te Te llama cuento para ser cómo. pastor en el distrito de Jung, uno de los distritos que, con mucha historia también en la iglesia en Uruguay. Sí. Te cuento cómo ese año había nombrado presidente al pastor Horacio Kairos en Uruguay. Yo había mandado a fin del 2003 una carta a la AGUA al pastor Ramos, que era presidente, pidiéndole a alguna oportunidad para entrar en alguna tarea. Leyó la carta el pastor Ramos y dijo, mira, el muchacho está queriendo entrar. Y entonces Horacio dijo, no, pero no, terminó la tesis todavía, así que no. Lo cierto es que cuando él lo llaman a Uruguay, me llama a mí porque él había sido pastor mío Morón, leyó en mi carta que yo era uruguayo, nacido en Montevideo, entonces a él dice, necesito un muchacho, voy a llamarlo a él. Así que, bueno, también ahí Morón me abrió una puerta porque él me conocía de jovencito adolescente, y ahí comencé trabajando con él 4 años en Jun. El distrito de Jun estaba armado como una herradura, iba desde Algorta hasta Paso de los Toros, no había ruta entre medio, así que yo hacía 230 kilómetros punta a punta, 2 años fue así,
después al tercer año se modificó, se abrió otro distrito, yo tomé la parte más de Guichón y Pintos Viana, así que ahí tuvimos una reforma, pero fueron años muy lindos, 4 años en Uruguay, donde nació allí mismo en Jun, mi hijo Franco, mi hijo primogénito, también uruguayo me salió, y ahí concebimos a Santi, que finalmente nació en Puigere cuando nos estábamos trasladando de Jun a San Rafael. Así que 4 años en Uruguay y después la iglesia te llama, en aquel momento era la Unión Argentina. De paso, estamos hablando, recién hablaste de una carta de 7 hojas, 7 páginas, Sí, 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 sí. y cartas, porque ya todo eso fue no hace tanto, ¿no? Quizás unos 18, 20 años atrás, pero Sí, sí, sí. 20 parece porque años, estamos 20 hablando años, de otra 22. época, de otros, y realmente era, ¿no? Sí, Bueno, comentábamos que la iglesia justamente era Argentina, Paraguay y Uruguay, conformaban Unión la Austral, Unión claro. Austral. Decimos esto para los hermanos que están ingresando hace pocos años a la iglesia y de pronto no han Sí, escuchado de la Unión Austral. Hoy hablamos de la Unión Argentina, pero entonces los obreros, los misioneros, podían pasar desde Paraguay, Argentina, Uruguay, cualquiera de los sí, países como si fuera cualquier distrito, ¿no? Por supuesto. Y así que viniste para Cuyo, viniste para sí. Mendoza. Exactamente, fue así, me estaban mandando a Colonia, a Uruguay, a Nueva Helvecia, ya estaba el traslado ya votado, pero ahí hubo un obrero que pasó de la central a Uruguay, entonces ahí la central tenía derecho a llamar a uno de Uruguay para suplir esa vacancia, y yo entonces ahí fui destinado para ir a San Rafael. Entonces pasé de ir a Nueva Helvecia, yo me imaginaba ya los lácteos de Nueva Helvecia, ¿no es cierto?, los yogures, Claro. los quesos de Nueva Helvecia, pero ahí pasé a una zona hermosa también, maravillosa, que tuvimos 4 años muy, muy lindos, bendecidos, que fue mi experiencia, mi etapa en San Rafael. Pasaste del oriente al occidente, del este Por uruguayo supuesto. al extremo oeste o al lejano oeste, para ustedes allá, de la zona de Mendoza, con Sí. una geografía distinta, con, bueno, otro tipo. ¿Y cómo viviste esos 4 años acá en Lamaco? Bueno, primero el aspecto alérgico. Yo soy alérgico, tengo rinitis crónica, y esos 4 años en Mendoza fueron los años que yo, en los respiratorios, fue los 4 años más lindos de mi vida, porque no estaba congestionado, estaba siempre por el clima tan lindo, seco, de Ujú. Cuyo. Para los alérgicos es algo que es muy beneficioso, así que desde ese primer momento, maravilloso. Y realmente ver el sol tantos días del año brillando como en Mendoza, como en toda la parte de Cuyo, también fue muy lindo para nosotros. Conocer la nieve, unas grandes nevadas que hubo en San Rafael, Malargüe también, cosas que en mi vida, siempre entre Buenos Aires y Uruguay, no Claro. habíamos conocido, conocer eso también. Las iglesias tan lindas, tan generosas, con tanta fe. eh, fue inolvidable toda esa etapa en San Rafael, conocer las acequias, ¿no? Ujú. Tener acequias por todos lados, un poco el polvillo que hay cuando no llueve seguido y se levanta polvillo. Cuando hay sonda. Son cosas que hay que estar ahí para vivirlo. El sonda, cuando viene el sonda y se cierra todo, o el viento caliente que parece este, que, que se lleva todo por delante. Bueno, fueron 4 años hermosos. San Rafael es una ciudad maravillosa. Malargüe también. Yo iba también a Malargüe, el tercer sábado cada mes iba allí en colectivo o en auto a veces, y me quedaba allí con los hermanos en la calle Zapata. Ujú. Creo que en ese tiempo, si no me equivoco, hicimos la fachada del templo en Malargüe. Hicimos también la capilla en Cuadro Venegas en ese tiempo, si no me equivoco. Compramos también allí en Pueblo Diamante la propiedad en la calle Maza. Así que fueron años muy, muy lindos, muy productivos con los hermanos que, insisto, una característica que me llevo en el corazón de allí, que son hermanos de fe, generosos, y muy, muy emprendedores, cosa que pocas veces vi hasta ahora en el ministerio. Y en San Rafael, ya que estamos hablando de San Rafael, tuvimos 2 años de adaptación. De alguna manera, yo en Uruguay trabajaba de una manera, Argentina es otra cosa, y ahí pudimos experimentar cosas muy lindas con el evangelismo público.
yo en esos años estaba queriendo, como pastor, aprender más sobre evangelismo público, y entonces algo me dijo que tenía que estudiar evangelismo, y estudiar a los evangelistas viejos, y tratar de trabajar con ellos, ¿no? Así que invité un año al pastor Benar, que estaba recién jubilado, creo. Hicimos una campaña muy, muy linda allí en el teatro de la Escuela Isalí en San Rafael, frente o al lado de la parroquia católica, justo al lado. Te cuento un poquito cómo surgió la idea. Yo, buscando un lugar, allí en San Rafael vi que o estaba el Teatro Roma, que está en calle Irigoyen, que es muy, muy grande y muy costoso, y había un teatro que era en realidad un salón de actos de la Escuela Isalina, en donde iba Franco comenzó primer grado ahí. Entonces, pregunté si se podía usar para reuniones, para conferencias. Me dieron algunas vueltas, pero finalmente me habilitaron, lo acomodamos un poco, y ahí comenzamos 7 semanas de reuniones con el pastor Rubenar, ¿sí? Tuvimos 35 bautismos en ese ciclo, y al año siguiente, Marcelo Hahn, que es un anciano en ese momento de San Rafael, me mostró la cita del libro El Evangelismo, que dice que cuando uno ha hecho una campaña, recién ha empezado la obra. Debe hacer otra. Así que, exactamente, otra. Así que decidimos invitar ahora al pastor José Plesia con otro enfoque, en ese mismo lugar, 4 o 5 meses después, y descubrimos que Una Luz en el Camino era muy escuchado en los tiempos de Enrique Chávez por LB4 de San Rafael. Lo cierto es que fue mejor aún el ciclo con José Pérez. Bautizamos 60 personas, ¿sí? Con 4 o 5 meses de diferencia al mismo lugar. Claro. Y el teatro después se hizo conocido, famoso por esas conferencias, y se reactivó de vuelta ya como uno de los teatros de San Rafael. Así que Resucitaron el teatro también, ¿no? resucitamos el teatro a causa de esa conferencia, porque la ciudad redescubrió que había un teatro lindo, no demasiado grande. Creo que había espacio por unas 300 personas, 400, pero hubo noches con el pastor Precia que allí teníamos 270 personas de afuera, Qué bárbaro. 270 personas de afuera, cosa que yo en el evangelismo, al menos en mi tiempo, no lo he vuelto a ver. Y te digo, fue esto año 2010, 2011 aproximadamente. Y Ahí ahí sí se que ahí cumplió la pegamos justo con palabra. Unos en el Camino, pegamos justo. Claro, claro. Se cumplió la cita, ¿no? Porque Elena White Sí, dice que cuando realmente. uno hace un esfuerzo, una campaña y luego hace otra, la segunda puede tener un mayor impacto que la primera todavía, porque Sí, sí, ya hay sí. un trabajo previo y demás. Así Sí. que, bueno, unos testimonios hermosos, los hermanos recuerdan todavía. De paso le mandamos un saludo a, bueno, Gran saludo, un gran abrazo. anciano de la iglesia, pero a todos los hermanos de San Rafael allí también. Bueno, estaba, mira, el teatro frente a la escuela parroquial y al lado de la catedral. Así que imagínate que ahí predicamos en 2 campañas, ganamos casi 100 almas, ahí en la Boca del León. Gracias a Dios, una hermosa experiencia. Bueno, y después de tu paso aquí, por Cuyo, fuiste llamado para ir al distrito de Rosario. Rosario Sur, uno de los distritos de Rosario que estaba delimitado en ese momento desde el Boulevard Segui hasta Villa Constitución. Así que ahí tenía la parte sur de Rosario, Villa Gobernador Galvez, que limita con Rosario, Ujú. y todas las localidades que estaban allí por la Ruta 19 y por la autopista hasta Villa Constitución. Así que fueron 3 años muy, muy intensos, ¿no es cierto? Pero muy bendecidos también. Allí pudimos abrir la obra en Novillo Lagos, en, en Barrio de la Tablita, en Villa Gobernador Galvez. En Arroyo Seco también pudimos hacer el salón, que estaba un terreno con los cimientos, levantamos allí, y otras cosas más que fueron años muy, muy intensos. Incluso la casa pastoral que se refaccionó en nuestra época, justo cuando se terminó, ahí nos trasladaron. Así que dejamos Le dejaste la la casa casa lista encomendada. para el otro compañero, sí. Exactamente. Sí. Y desde ahí, bueno, fueron para un poquito más al norte, cerca, no Sí, tan lejos, Paraná. exactamente. De allí nos trasladan a la ciudad de Paraná, ahí para trabajar en uno de los 2 distritos de Paraná. Paraná tiene unas 14 iglesias. Yo atendía 8, y el pastor García, desde que estaba en ese momento compañero mío, 6 iglesias. Así que trabajamos allí con las iglesias de Paraná Centro, Sur, Norte, Oeste,
Oro Verde y las dos iglesias carcelarias de las congregaciones carcelarias que hay en Paraná. En Paraná. Y ahí te fuiste acercando, nos vamos acercando porque en este momento nos estás hablando desde Libertador San Martín, donde sos pastor Correcto. de uno de los distritos allí, no hace tanto tiempo. ¿Desde cuándo, Edgardo? Bueno, estuvimos 5 años en Paraná, 5 años trabajando allí. De paso, Vicky en Rosario pudo trabajar en nuestro colegio, también en Balcarce había trabajado cuando estuvimos allá. Después trabajó en Paraná y acá en Libertador, trabajando, yendo, viniendo algunos días de la semana, y de ahí, cumplidos los 5 años, nos trasladan acá a Libertador para trabajar en el Distrito 1, que está compuesto por las iglesias de Libertador Norte. Yo vivo justamente enfrente de Libertador Norte, Ajá. en la calle Pasteur, la iglesia central, la iglesia de Barrio América, y en Diamante, que hay 3 iglesias, sur, centro y norte, y las Cuevas, que también hay una congregación. Así que tenemos las 7 iglesias. Estábamos comenzando a conocerlas cuando vino este corte por la pandemia, así que un poco limitados, pero seguimos trabajando a través de los cultos digitales o trabajo de ayuda, lo que se puede hacer en este momento complicado, ¿no? Para los amigos que no conocen Libertador San Martín, hay una gran cantidad de hermanos adventistas y Sí. no son tres iglesias o tres las que te tocan ahí, ¿no? Libertador Norte, Barrio América y Central, no son tres iglesias pequeñas, sino que tienen una buena cantidad de miembros y Sí. bastante por recorrer. Entre 1.500 y 2.000 miembros aproximadamente es lo que hay en este distrito. En Paraná tenía unos 300 y pico, 400, así que ahora, bueno, es una gran cantidad de trabajo, pero también hay muchas capacidades, muchos talentos, y eso también es una ventaja, ¿no? Así es. Bueno, le mandamos un saludo también, un cariño para los hermanos de Libertador San Martín. Me tocó hacer la residencia pastoral ahí en Libertador Norte y yo creo que hay algunos, el hermano Barco me parece, y hay varios hermanos que todavía continúan siendo Sí, líderes de ahí de la iglesia. Eh, así es. Carlos Barco es el primer anciano nuestro acá en Libertador Norte, y un lindo grupo de ancianos que tenemos con algunos de ellos que se pueden conectar juntas todavía por Zoom, pero ya creo que en unos días puede habilitarse las reuniones de 10 personas, y así ya se va a poder normalizar el trabajo de las juntas, las comisiones de la iglesia, para ir recuperando un poco la normalidad. Te cuento que el primer sábado que me presenta acá el pastor Sameri, que es el pastor anterior que ya se jubiló, sí. fue medio lacrimógeno esos 2 primeros sábados, porque cuando yo estoy por comenzar a predicar, empieza el órgano, ¿no es cierto? El órgano. Y hay sonidos y cosas en la vida que le recuerdan a uno cosas muy, muy profundas, ¿no? Y cuando escuché el órgano, que hacía mucho que no escuchaba un órgano así en vivo en la iglesia, porque en la iglesia a veces cantamos con piano o con la música de la multimedia, Ujú. me acordé de mi papá tocando el órgano en los cultos de la casa de mi abuelo en Florida, cosa que no escuchaba un órgano así hacía muchos años, y ahí ya la compostura se perdió por completo, La emoción, y ahí todo. ya arranqué en forma lacrimógena, ¿no es cierto? Al sábado siguiente me presentan en la iglesia central, y entonces yo cuando paso el púlpito y miro allí, veo a muchos de los que habían sido compañeros de trabajo de mi abuelo y mi abuela, y en la cara de ellos los vi a ellos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí fue peor todavía. Fue un rato que tuve Otro golpe emocional. que desahogarme, y ahí arranqué. Bueno, lo cierto que eso fue, de alguna manera. ¿A qué voy con esto? Que lo que ponemos en el corazón de los chicos, abuelos cristianos, papás cristianos, el hogar cristiano, las publicaciones de la iglesia, el culto familiar, eso queda de una forma indeleble en la mente. Seamos lo que seamos o vayamos donde vayamos, aún si estamos en malos caminos, eso nos va a perseguir toda la vida. Así que, queridas maestras, maestros, clases de escuela sabática, este, sembremos en los chicos, porque eso persigue al chico toda la vida. El tentador está siempre alrededor, pero lo que está de antemano sembrado, eso es fundamental, Qué fundamental. bárbaro, qué bueno, qué lindo lo que nos contás, porque si hay algo que no deberíamos nunca, ¿no es cierto?, de dejar de hacer es esto del culto familiar. Y lo que podemos rescatar un poco después de la pandemia, que nos está azotando todavía,
pero es que se pueden hacer los cultos en la casa. Nada sí, impide que en nuestros hogares podamos hacer el culto, no solamente los sábados, sino todos los días, teniendo ese espacio de diálogo, para sí. compartir con nuestros hijos. Y bueno, de alguna manera esta situación de no poder ir a la iglesia, de no poder reunirnos, nos obliga sí o sí a que podamos estar ahí. Tenemos cultos por internet, pero eso no debe impedir de que podamos adorar a Dios también Un allí, culto familiar, claro. abriendo la Mm. Biblia, cantando, no mirando todo por internet, sino también participando desde nuestros hogares. Quizás a veces calan más profundo todavía que el sermón en la misma iglesia o la programación que la iglesia puede hacer, ¿no es cierto? Creo que, al menos en mi experiencia, eso ha sido muy importante. Así es. Bueno, y a la par de que sos pastor del Distrito 1 de Libertador San Martín, Edgardo Yurno, ahora también estás cursando por esa pasión por estudiar, escribir e investigar, estás cursando también el doctorado en teología, formándote y preparándote más todavía para servir mejor a la iglesia. Contanos un poquito de esa experiencia. Sí, cuando estábamos en Rosario, nos dieron la oportunidad de hacer juntos con vos, Gabriel, y con otros compañeros la maestría en teología. Así que allí, bueno, fue una etapa del verano del 2014 al verano del 2017. Estuvimos 4 años estudiando juntos allí. Y yo, uno de los defectos que tengo, que a veces puede ser en algunas cosas positivas, es que soy medio ansioso, colérico, ¿no es cierto? Soy bastante colérico, bastante enérgico, y me gusta que las cosas empiecen y terminen, ¿no es cierto? Así que ahí ya mi idea era terminar ya con la cursada y presentar la tesis de maestría para ya terminar el ciclo, ¿no? Después de terminada la tesis de maestría, yo ya tenía la idea de seguir estudiando. Entonces, bueno, estaba viendo algunas posibilidades, oportunidades para estudiar historia a distancia, era una posibilidad, tenía que pedir autorización, lógicamente, eh, y se abría acá el doctorado en sistemática, que era lo que me posibilitaba hacer un estudio de carácter histórico-teológico, que es siempre la línea que traté de seguir, desde Claro. licenciatura y maestría también. Bueno, eh, cuando se hizo la reunión del voto, hubo otros muchachos que salieron votados, yo estaba afuera, y ahí aparece de vuelta mi querido amigo y mentor, el doctor Rubén Pechero. Yo, que supo que yo tenía intenciones de seguir estudiando, así que él nuevamente, bueno, habla con las autoridades, me ofrece ayudarme con una beca, y ahí entonces la universidad, la iglesia aceptaron darme el tiempo, y otra vez el doctor Pechero me ayuda para que yo pueda en esta etapa ya hacer el trabajo de doctorado, Qué bendición. y bueno, de esa manera también poder completar mi preparación, que de paso estoy ya estudiando con la tesis bastante avanzada ya en el proceso de corrección, sobre la historia de la evangelización pública en Sudamérica, que es algo muy lindo. Si vos querés otro día podemos estudiar, porque es una historia maravillosa, hermosa. Yo, de hecho, muchas veces que estaba estudiando, investigando, me conmovían algunas cosas que lograron los grandes predicadores de la Testimonio. iglesia en el pasado. Fue una historia de fe, más allá de que es un estudio académico, pero tiene un contenido espiritual muy, muy grande. Así que fui muy beneficiado por este estudio, y ahora, bueno, tenemos una materia este próximo invierno, ahora en agosto, una materia a distancia, y el próximo verano es el último verano de cursado, que tendremos la experiencia de cursar el doctorado siendo pastor de acá y tratando bueno, de cumplir con ambas funciones. Va a ser complicado, pero bueno, con la ayuda de Dios todo será posible. Esperemos. En esa pasión por el estudio, que te gusta investigar, además tenés una memoria realmente muy buena, porque recordás datos y cosas que mucha gente de pronto ya lo olvida, pero todo eso te lleva también a escribir. Sos el editor de Descubre Ediciones, que bueno, contanos un poquito, pero ya creo que tiene más de 100 títulos, más de 100 libros que, bueno, también son Sí, compartidos, muchos de ellos gratuitamente, para que las iglesias sí, 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 puedan sí. aprender mucho.
Te cuento cómo surgió la idea. Bueno, como te comenté antes, yo me crié en casa editora y siempre el proceso editorial me gustó mucho, lo llevo muy dentro del corazón. En cierto momento, eh, un compañero me pide, ¿no es cierto?, X, no voy a decir quién, que le edite un libro. Así que yo, hace como 10 años atrás, le edito un libro, y bueno, el libro tenía bastantes defectos, ¿no es cierto?, bastante, pero hicimos lo que pudimos, y le dimos y lo publicó. Y yo ahí tuve la intención de decir, bueno, si mi amigo publicó, quizá también yo pueda publicar algo, ¿sí? Así que entonces ahí hice un librito con mis sermones, ¿no es cierto? Y lo publiqué por una editorial allí. Tuve algunos ejemplares para distribuir allí entre los hermanos de la iglesia. Comenzamos el, la maestría. Yo ya había tenido la experiencia de editar mi primer librito, y entonces ahí surgió la idea con los compañeros, con vos y otros compañeros, de los trabajos prácticos, tratar de compilarlos para sacar un libro y devolver a los hermanos en forma gratuita parte del tiempo que estábamos nosotros apartados de ellos, estudiando, con algún material que pueda ser útil para la iglesia, que por lo general, por su temática, no es del todo comercial, pero puede ser útil para dejarlo disponible en forma gratuita a los hermanos. Y así surgió la idea de los trabajos prácticos, poderlos compilar como libro, y así sacamos en esa maestría como 25, 30 libros, creo, con cada materia, editando un libro con los compañeros que querían colaborar. Fotografías, los Sí, trabajos sí, sí, prácticos. con las monografías, trabajos prácticos de diferentes materias, y se fue mejorando el proceso de producción. Si uno mira nuestros primeros trabajos y esto, creo que ha habido una devolución, pero siempre ha sido gratis para que quedara disponible para quien quisiera. Se imprimieron algunos para formato papel, pero la idea siempre fue dejarlo disponible, y así surgió Descubre Ediciones, y así surgió la idea en doctorado también lo estamos haciendo, de cada materia un trabajo. Y esto lo supo Fortaleza Ediciones, que es una editora adventista, en España, que dirige Miguel Ángel Núñez, que fue profesor muchos años también aquí en Argentina. Y entonces ahí los títulos que publicamos acá gratis, y los pasamos a ellos, que los publican por Amazon, para toda Europa, ¿sí? Si los hermanos quisieran buscar alguno de esos títulos, algunos son Sí, devocionales, otros son sí, estudios teológicos y también hay estudios históricos, histórico. donde también está la historia de la iglesia, especialmente en esta zona, ¿no? En la zona de Argentina, del Sí. sur de Sudamérica. ¿Dónde podrían encontrar los hermanos esos libros para poder leerlos? Es muy sencillo, ponen Descubra Ediciones en el Google y aparece Descubra Ediciones, o si no, es descubraediciones.wordpress.com, wordpress.com. Ese es el sitio nuestro, y ahí pueden este, descargar en forma gratuita y libre todo el material que tenemos en PDF, mayormente, que es lo más disponible para los dispositivos hoy, ¿no es cierto? Bien, bien. Y pronto, bueno, hacemos un adelanto también, ¿no? Porque Sí, pronto sí, sí, vamos cómo a no. tener disponible allí en la página de Descubre Ediciones un libro, pero que habla de la historia de la iglesia adventista aquí en estas tierras cuyanas. Vos estuviste investigando, Sí, fuiste a los archivos de Casa Editora donde están los diferentes artículos. En aquellas épocas se publicaban artículos del avance de la obra, de las campañas, de las nuevas iglesias, todo lo que iba ocurriendo en la iglesia iba quedando plasmado en la revista adventista. Y pasaste sí. tiempo investigando todo eso y lo compilaste en un libro. Contanos un poquito de ese libro que nos vas a regalar aquí a los hermanos que habitamos la zona de Cuyo. Con mucho gusto. Mientras yo estaba iniciando el trabajo de investigación para la tesis doctoral, vi que había poco material en relación con la historia de los campos eclesiásticos de la Unión Austral. Y como tuve parientes yo trabajando en Cuyo, me fui, ¿no es cierto?, por una ramita de ese tronco de investigación, para investigar la historia de la iglesia en Cuyo. Lo cierto es que vi un montón de material hermoso que no estaba disponible para los hermanos más nuevos, o las nuevas generaciones, y entonces decidí que sería interesante suplir esa necesidad, y ahí surgió el libro titulado Dilo en las montañas, la historia de la obra adventista en Cuyo,
Y te comenté, Pastor Gabriel, también, que este año 2020 se cumplen 100 años de el inicio de la obra adventista en Cuyo. Se tomó un voto en la Unión Austral en 1920, iniciando la misión Mendoza y las primeras incursiones adventistas oficiales en la zona de Cuyo. Así que este año se cumplen 100 años de esa primera incursión adventista en Cuyo, que generó todo lo que hoy es la iglesia en esa zona tan hermosa y tan especial, ¿no? Así que efectivamente terminé el libro y después de terminado el libro, un tiempo después encontré más material que no había incorporado. Así que creo que en estos días o estas 2 semanas estaremos tratando de actualizarlo y ahí ya dejar un material mucho más completo, con más fotos, más testimonios, más registros, todo con bibliografía, con nota al pie para dar pie a otros trabajos que se puedan hacer sobre la historia de la iglesia en Cuyo. Tengo mi tío abuelo, Jorge Iurno, que fue presidente en Cuyo. Mi abuelo Daniel fue pastor de la iglesia de Mendoza, el centro de Mendoza, en el año 50 y pico, 52 aproximadamente, fue presidente interino un tiempito también. Así que bueno, estamos de alguna manera también entrelazados con la obra de Cuyo. Tengo un primo que es casado con Elba Simón, que es una de las grandes mendocinas que ha dado en la iglesia también, médica allí en Loma Linda. Así que bueno, es la forma de alguna manera, regalar a mis hermanos queridos de la zona algo que pueda ser muy bueno para consolidar la identidad adventista propia de la zona cuyana. Así es, bueno, será muy bienvenido. Vamos a tener algunas copias impresas de ese Sí, libro también para los que quieran y los que no puedan conseguir el libro impreso podrán también tenerlo digital. disponible allí en la página de Descubre Ediciones. No vamos a comentar todo porque vamos a hacer un programa especial, entonces Con hablando mucho gusto. y si nos explicás, si nos contás algunos testimonios de todo lo que fuiste encontrando allí en esa experiencia de recopilar la historia de la obra adventista en Cuyo. Quizás como para ir terminando, Sí, pero quisiera que me cuentes alguna cosita, o sea, nos decías, un centenario, 100 años de la obra adventista aquí en Cuyo, comenzó en los años 20 y tu abuelo o tu bisabuelo, a ver, tío recuerda abuelo. un poquito, estuvo emparentado Sí, con esa situación. sí, en una visita a la casa de mi tía Marista del Fallar, que es Yurno, ella, ¿no es cierto? Vi una foto de mi bisabuelo, Egidio Yurno, que fue el primer adventista de la familia, de la parte paterna mía, que, este, que era enfermero de sostén propio en las termas de Cachauta por el año 20. Y entonces yo ahí en este libro publico una foto de él, ¿no es cierto? Él fue uno de los primeros enfermeros que salían del curso de enfermería del colegio y trabajaban en la zona, en diferentes zonas del país. Ellos fueron a trabajar a Cuyo y de esa forma testificaban también cuando iban trabajando, y después de eso fue la iglesia mandando colportores, mandando misioneros de sostén propio, y ahí poco a poco se fue consolidando un grupo de interesados que a su vez después generaron el movimiento eclesiástico que fue teniendo la iglesia en la zona de Cuyo. Así que, bueno, 100 años ya se han cumplido de una historia muy, muy importante, interesante, y me ha servido muchísimo estudiarla, investigarla también, porque de alguna manera me ha aportado cosas importantes para mi tesis doctoral. Creo que el punto, podemos hablar de esto cuando hagamos el programa sobre la historia, el punto más importante o un punto de quiebre fue el terremoto, Claro, en el porque el 45. terremoto que fue una desgracia también permitió que la iglesia se reformulara tanto en San Juan. Después de eso vino un énfasis mayor en las ciudades grandes de la zona, en Mendoza, etcétera, después en Catamarca, después en La Rioja, y eso fue, de alguna manera, esa desgracia fue el punto en que la iglesia pudo hacer un clic y pasar de ser una comunidad más bien rural, de interesados esparcidos en las fincas, a ser ya una iglesia que se animara más a meter el pie en las zonas más grandes y populosas de la zona de Cuyo. Qué lindo. Bueno, Dejamos eso pendiente. hay mucho para compartir allí. Por supuesto que ya estuve, yo he leído la versión primera del libro, pero Sí, vendrá una versión editada, ¿no? sí, Del libro Dilo en las montañas.
de Descubre Ediciones, escrito por Edgardo Iurno y recopilando la historia con testimonios hermosos de cómo Dios fue guiando la obra, cómo fue guiando a misioneros y hermanos, colportores, también la obra educativa de aquí de Cuyo, cómo también relacionado con los inicios de Semana Santa. Bueno, hay mucha Sí. historia ahí para compartir y aprender, así que en un próximo programa vamos a verlo. Pero tenés algunas fotos, yo quisiera que nos muestres algunas fotos que Sí. tenés allí y vamos a compartir y ver un poquito de esto que hemos hablado, pero plasmado en algunas imágenes. Bueno, sí, tengo algunos recuerdos que fui encontrando de mi paso por, por San Rafael. No soy muy bueno para coleccionar recuerdos, pero acá tengo fotos de cuando hicimos una excursión con el Ministerio del Hombre que fundamos allí en San Rafael. Ujú. Fuimos a, a una zona muy agreste, allí con un grupo de hermanos, ¿sí? Eh, Jóvenes, grandes, chicos. Ahí pasamos un día, un domingo hermoso. El Ministerio del Hombre se reunía cada domingo, un domingo por mes, y hacíamos alguna salida, Y se siguen comíamos algo reuniendo. juntos después. Compartí Se algunas sigue fotos. reuniendo. Me alegro que eso que comenzamos en nuestra época, que de paso está incluido en el manual de iglesia, aunque se desarrolla poco, el Ministerio del Hombre, comenzó ahí en San Rafael y pegó fuerte. Decíamos nosotros que el Ministerio del Hombre era un lugar de paz, porque estábamos así nosotros, ¿no es cierto? Y las hermanas y las esposas este, las dejábamos tranquilas también un día cada tanto, ¿no es cierto? Eso decíamos en broma nosotros. Bueno, allí estábamos con algunos hermanos, a ver, ahí recuerdo a Bernie Yani, Jorge Morales, Marcelo Han, vive ahí, Ramón Bravo, hermano Da Rosa, hermano, este, eh, a ver quién más. Ahí estoy yo, Ramos, bueno, muchos más, ¿no es cierto? Ujú. Los chicos chiquitos, sí, Franquito el más grande, Santi el más chiquito, ahí criándolo yo con algunos kilos menos, como verán, en la etapa sanrafaelina. Algunos Pero sí. ahí creo que por el tercer, cuarto año mío, ahí ya empecé poco a poco a rellenar un poquito ahí mirando el horizonte, ahí en esa misma excursión, ahí con Alfredo Han, y allá al fondo no recuerdo bien quién era. Bueno, esas, para los conquistadores, para hacer excursiones a San Rafael, esa zona es hermosa, toda la zona de Cuyo, ¿no es cierto? Es una zona soñada para allí. Eso fue, creo, el último día de la fiesta de despedida con Joel, que los casé allí. Ahí se asoma Patricia Yáñez también de San Rafael, un gran valor, ella también en la iglesia. Bueno, esos son los recuerdos que pude rescatar de mi paso en San Rafael, pero hay otros más que, sí, Edgardo, te agradecemos mucho por este tiempo que dedicaste para poder dialogar, conocer un poco tu historia, conocer también cómo Dios fue guiando tu vida para ser un pastor y que, bueno, seguís desarrollando el ministerio ya no solo aquí, como estuviste en San Rafael, sino que también ahora en la Asociación Central y en este momento en Libertador San Martín. Eh, Rogamos que Dios te siga bendiciendo a vos, a Victoria, a los chicos, y donde Dios los envíe, que puedan seguir sirviendo a Dios con la misma pasión que lo haces, tanto en el distrito, siendo un predicador, evangelizando, te gustan mucho las campañas de evangelismo, pero también a través de lo que te gusta también, que es escribir, investigar y compartir la historia de la iglesia, que es una de tus pasiones, a través de Descubra Ediciones. Que Dios te bendiga mucho, te mandamos un abrazo grande y vamos a pedir también que puedas dirigirnos con una oración para que Dios cómo no, también bendiga a los hermanos de todo el Amaco en este bendecido sábado. cómo no, con mucho gusto. Padre Dios querido, gracias por esta hora que podemos encontrarnos con el pastor Sebasco y con los hermanos de la zona de Lamaco. Gracias a Dios porque tú entretejes nuestras vidas con tu Santo Espíritu, nos vas guiando por los mejores caminos para que estemos donde podemos hacer una contribución en tu obra. Te pido, Padre, que tú bendigas ricamente la iglesia en estos momentos complicados, la zona de Cuyo especialmente, que tú puedas poner en nuestros corazones el mismo amor y fervor de los pioneros para que podamos hacer que la obra avance y pueda culminar. Y que un día en el reino celestial podamos encontrarnos, tanto con los que hemos conocido como con los hermanos primeros que no hemos conocido y que han puesto el cimiento para la obra que vemos nosotros y que podamos cuidar esa obra tan especial haciendo nuestra mejor parte hoy. Esta cosa las pido agradecido en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Edgardo, y hermanos, tengan todos un bendecido sábado, que puedan disfrutar un sábado en la compañía de Dios. Esta tarde tenemos una programación especial a cargo del Departamento de Espíritu de Profecía. Vamos a continuar aprendiendo a través de los seminarios disponibles que tenemos a través de Facebook, a través del canal de YouTube. Y Edgardo, te comprometemos para en una próxima ocasión compartir un poco más de la rica historia de la iglesia en Cuyo. Será un gusto, en pocos días prometo ya terminarlo y estar disponible para cuando vos lo digas. Con mucho gusto. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos.